We're all created with the same potential, but circumstances make it harder for some of us to see. One of the greatest hurdles for at-risk youth is the ability to see opportunities beyond their current circumstances, because they're just trying to survive. But creativity multiplies opportunities for everyone, regardless of circumstance, because it enables us to dream. Authenticos developed I Am Art to enrich the lives of at-risk youth by using creative arts to show them the power of their true potential. Everyone can dream. Everyone has a story. Everyone is art. Our goal is to help each child find the art within, so they can change the way they view the world around them. This changes their course. This changes their community. This changes everything. I Am Art needs you. Learn more at authenticos.com. When I was a kid, it felt great when my parents came to watch me in a sport or play. Think back. Chances are, someone was there for you too, rooting you on with a smile. Someone was your #1 fan, encouraging you to never give up. But what if things were different? What if, instead of rooting you on, your parents abused you? Or what if they weren't even there at all? How would that have changed your life? What opportunities would you have missed? For some, this different reality really isn't different. It's all they've ever known. In the heart of Guatemala City, thousands of children live every day in the streets without a safe place to rest. They're very visible. You can see them on the streets, begging for money, selling candy on buses, or sitting in a corner, wasting away on drugs. But at the same time, they're invisible. Most people ignore them out of fear or disgust, but one person in particular treated them as family. Ironically, he happened to be a professional clown. His name was Italo Castro, and he was known as Chatin the Clown. He worked during the days at various events and parties, but in his free time, he would take off his makeup and care for people who weren't invited to those parties. Youth who lived in the streets. Italo spent years caring for them,
and began to teach several his art of clowning. He dreamed of one day having a clowning school for street youth as a way to help rehabilitate their lives. Right about the time this idea started bearing fruit, Italo drowned in a tragic accident. Both Guatemala and these children lost a hero. Cuando yo me enteré de la muerte de Italo fue algo muy duro, realmente muy difícil para mí porque yo lo quería como un hermano. Lo sigo queriendo como un hermano, ¿verdad? Death could not erase a life lived authentically. The youth wanted to honor their mentor, Italo, and share the story of his legacy. So we worked with them using our I Am Art initiative to empower their dreams. We wrote a dramatic interpretation of Italo's life titled The Journey of a Clown, and worked with Guatemalan partners to gather volunteers, organize logistics, and lead weekly rehearsals with the street youth and creative professionals. A date was chosen for the event, June 16th, 2012. The group had 5 months to prepare and set out on their journey. But as rapidly as momentum had been building, a month before the event, things began to fall apart. The director wrecked his motorcycle and was unable to continue with the project. The theater rental needed to be paid, but funds had not yet been raised. And the reality of street life made it difficult for cast members to leave their problems off stage. Perhaps the idea was too grand, and the goal was just not obtainable. How could a bunch of youth living in the streets overcome all this adversity in a mere 30 days to pull off a professional show? And why did they even care to take such a risk? Perhaps they were foolish for believing it could be done. Or perhaps becoming fools was exactly what they needed. In the midst of all the chaos, the group was able to locate a new director who was willing to come in and help make the event possible. He had years of experience and was excited about the challenge. Hago teatro desde hace muchos años. Me gusta mucho, es mi pasión, mi sueño, mi trabajo, y me gusta enseñarle a la gente lo que sé hacer. Entonces, considérenme en este momento, si quieren, como su maestro. La actuación es como manejar bicicleta. ¿Cómo aprende uno a manejar bicicleta? Cayéndose, levantándose y subiéndose a la bicicleta. Uno no aprende a manejar bicicleta leyendo un libro. El teatro es exactamente igual. Quiero que me muestren un poco de lo que han hecho con esto. En orden, en el orden que va. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hagámoslo todo. Roberto watched and followed the script as the cast performed the story they had been rehearsing for the last 4 months. Everything in the play was symbolic of their lives and friendship with Italo. The youth portrayed themselves, and Fergie played the role of Italo's clown character, Chatin.
Over the course of the play, Jatin rescued each youth from a difficult situation. Mephi tried to get a kite out of a tree and became stuck. Sonia was asleep under a rock and was unable to escape. And Sandy was attacked by shadows. Jatin invited the young clowns to join him on a journey to the king's party and nurtured them along the way. ¿Cuáles son las cosas más importantes para un actor para poder estar en escena? A ver si se recuerda. Atención. No. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus herramientas? No decirle uno al otro. No, son sus emociones y su cuerpo. Emociones. Tienen que darles energía al público. Tienen que verse inquietos, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, veo que vamos bien, pero sí necesitamos trabajar. Y tenemos, como les dije en un inicio, poquito tiempo. Poquito a poquito. Roberto joined the team as a volunteer, like everyone else. He believed in the cause and welcomed the challenge. The fact that many of these youth lived in the streets every day, with no structure or schedule, and yet still made it to rehearsal on time, was inspiring in itself. And this wasn't just a small project. Fergie had already been rehearsing with these youth for 4 months. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Eso! ¡Bien! Mi nombre es Ferdi Leonel Calderón Aparicio y me dedico al arte del entretenimiento. Déjenme contarles que... Bueno, entonces yo le dice, ¡abuelita! ¡Abuelita! Desde niño fui un payaso. Y la diferencia entre un payaso de oficina y un payaso de circo es de que el payaso de circo es cierto, está todo el tiempo metido ahí en el circo y de pronto ensayan un poco más. Pero hay una ventaja que nosotros tenemos, que nosotros estamos cerca de los niños cuando tenemos un evento. En mi caso, me ayuda mucho dedicarme de lleno al arte del payaso porque también tengo tiempo para poder servirle a la comunidad. Y algo que hago es compartir con jóvenes de la calle, ¿verdad? Entre semana hago eso, comparto con ellos, estoy con ellos, les doy talleres a ellos. Es un futuro, es formal, es un futuro a través del arte. Entonces eso los motiva a buscar de Dios, a agarrarse de la mano de Dios para ser libertados de las drogas. Eso para mí es algo increíble, ¿verdad? Es algo que me llena el corazón, ¿verdad? He visto algunos que nada más llegan por pasar el momento. Pero he visto en algunos de ellos deseos de aprender, deseos de superarse. A veces uno aprendí de mis experiencias de que a veces uno tiene dificultades, que a veces le dan ganas a uno de no seguir luchando por lo que uno quiere. Pero también aprendí de que son los momentos que hay que lucharlos con más fuerzas todavía para poder los sueños. Sí, mis amiguitas son unas pelotitas. Bueno, mi niñez con mis papás era bonito, era feliz. Aproximadamente 7 u 8 años mis padres fallecieron, me quedé solito.
pelotitas porque a mí me gusta rebotarlas, pero como no rebotan es muy aburrido. Mi papá murió porque era alcohólico, de tanto vómito de sangre, y falleció en el hospital, ¿verdad? A la semana que mi papá falleció, mi mamá tuvo un accidente, era para un 23 de diciembre, hubo un accidente de un cachinflín que fue a dar un alambre de alta tensión, hizo un cortocircuito y prendió fuego, ¿verdad? Y mi mamá estaba durmiendo y cuando se sintió ya estaba prendida la casa de fuego. Pudo sacar a mi hermano, pero lastimosamente ya no pudo salir él. Una tía dijo que se iba a hacer cargo de mí, de mi hermana más mayor. Ya me iba a la edad de 8 años, me iba a trabajar con mi tío de ayudante de albañil. Aprendí ese trabajo. Un día de esos mi tío me dijo que tenía que ir a trabajar. Yo no quería ir, ¿verdad? Y me pegó con un alambre, ¿verdad? Me dejó marcada la espalda toda. Yo no soporté esos maltratos, entonces preferí hacerme dueño de mi propia vida, ¿verdad? Ya había aprendido un trabajo, ya había aprendido cómo se trabajaba y decidí retirarme de la casa de ellos. Preferí salir a la calle. Un joven de la calle es un muchacho que se vio obligado a salir de su casa, como decía anteriormente, por pobreza, por falta de afecto, porque estuvieron pasando cosas adentro de la casa, abusos. Cuando un niño a esa edad huye de su casa, ellos deambulan por las calles. Pero cuando ellos ubican un foco de niños que ha pasado por esa situación, ellos vienen y se integran al grupo de ellos, porque siempre en esos grupos hay un líder que los cuida. Huddled together under blankets, plastic, and cardboard to stay out of the rain, children are forced to become adults responsible for themselves and form a family they've never known. In preparation for the event in June, a few team members visited Teatro Abril to scout the venue and explore options for production. Cast members Tonito and Mefi were able to come along and take a look at the grand stage where they would perform. Que va a ser algo difícil, pero no imposible de lograr, ¿no? Como es que va a ser verdad, me lo imagino en mi mente, ¿verdad? Temploso porque no estoy listo para hacerlo. Para mí Toñito ha sido un gran espejo, ¿verdad? De que siendo un niño, desde el más pequeño de nuestro grupo, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho que lo admiro. Si yo hubiera tenido la oportunidad de la edad que él la tiene, pues no sé si la hubiera aprovechado, ¿verdad?
se puede salir a las calles. Entonces ellos vieron que no toda la vida vamos a ser jóvenes de la calle ni viejos de la calle. Las oportunidades llegan para todos, pero la tienen que saber aprovechar. Mi abuela me contó que ella estuvo a punto de venderme, por eso me quitó con mi mamá. Porque ella consumía drogas. Me mandaba muchas cosas a vender dulces y todo. Si yo tenía que dar una cuota y cuando no la llevaba, mi mamá me pegaba demasiado, muy fuerte. Ni que era a la calle, en la edad de 10 años. Cuando salí de mi casa, que mejor yo sentía que tenía un quetzal, aunque sea así pedido o robado, sentía que yo comía bien sin que nadie me estuviera golpeando en mis horas de alimentos. Principalmente empecé a vivir en la Super 24, la Roosevelt. Primero empecé a conocer la droga. Empecé a consumir el solvente y después me empezó a gustar lo que es la piedra, marihuana. Tenía mucho miedo en la calle que me pudieran violar o hacer algo. A few weeks before the event, the cast was joined by even more professional entertainers to help teach and encourage the cast. Quiero que conozcan a Dani. Yo sé que ya lo habían visto, pero no hemos tenido la oportunidad de presentarlo formalmente. Dani va a estar ayudándonos con los bailes. El señor Tamagotchi es un amigo nuestro muy querido. Es un excelente mimo y payaso. Alfonso Ralda también es artista. Él fue director de payasos de Chetulul, de los parques de Irtra. Que él les pueda dar, les pido que le pongan atención, igual que Tamagotchi, igual que Dani, porque son gente con mucha experiencia y mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros, igual que Roberto. Mira, para expresar emociones, recuérdate del sentimiento cuando en tu casa pasaron el peor día. No hubo ni tortilla, tu mamá tenía que pagar el agua, cositas de aquellos que te hacen sentir triste y que con eso no alcanza, ¿sí? Y todavía se va. Date tu tiempo. Wow. La comida, la luz. Wow, esto no me alcanza. Y recuerda, tú nomás cae. Va muy pegado, sigue, al público. Ok, sigue. Pues te paras aquí, aquí. ¡Ya! Ok, abajo, despacio. Adelante, arriba. ¡Sale, va! ¡Wow, wow! ¡Qué poco! Sígalo, la rueda. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y se pone a la derecha. ¡Ya!
una celebración fabulosa para honrar a los niños del rey. Tamagotchi, Chaplin, and Danny were the perfect mix of wisdom, zeal, and creativity. They breathed new life into the production and their first rehearsal with the cast, as evident by the smiles and laughter that had suddenly become so contagious. We almost forgot that these were kids who had lived in the streets for over a decade. Muchas personas que antes me decían que yo no valía nada, que era una basura así, ¿verdad? Pues ahora yo les he mostrado, ¿verdad? Que sí puedo valer algo, y que puedo salir adelante, ¿verdad? Mi familia era de bajos recursos, entonces no tenían para poderme llevar a mí a una escuela. Y con ellos tan solo pude estudiar mi primero primaria. Mi mamá murió cuando yo tenía la edad de 7 años. Yo le decía a mi papá que yo no tenía zapatos o no tenía ropa y él me decía que eso no le importaba, ¿verdad? Porque lo único que le importaba era tomar y todo eso. Pero después que ya salí de mi casa, ¿verdad? Pues que me vine ya casi como a los 8 o 9 años que ya no llegaba a mi casa, ¿verdad? En esos tiempos que conocí a muchos jóvenes, comencé a caminar con ellos. Tenía que dormir en banquetas, ¿verdad? Con un pedazo de cartón. O buscábamos en los basureros comida que quedaba, ¿verdad? Poco a poco me fui metiendo en la droga, ¿verdad? Y siempre lo que nunca faltó en la calle fue el maltrato a la gente. Si yo me acercaba a alguien y decía, mire, regáleme una tortilla, me decían que fuera a trabajar. Y cuando les pedía trabajo, me decían que era un vago y no me daban, ¿verdad? Por la forma como andaba sucio. Hasta que fui creciendo y fui a dar otros lugares en casas hogares, pero nadie me pudo cambiar, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre lo que son niños de calle y lo que son delincuentes. Y realmente ellos no son delincuentes, ellos son víctimas de una sociedad que no los ha atendido. Tamagotchi is somewhat of a Guatemalan icon, made famous for his performances in the streets of historic Antigua. So the very idea that he joined the team was a big deal. But he didn't come with arrogance as a professional. He joined the team as a humble servant, volunteering his time because he understood the issues these youth were facing. We were so stirred by the contrast of his skill and humility that we took the team to Antigua to be inspired by Tamagotchi's performance. Mi nombre es Estuardo Tacé, pero artísticamente me conocen como Tamagotchi. Inicio desde los 7 años en el teatro. Para mí un refugio por la problemática con mi papá, ¿verdad? Por su alcoholismo, drogadicción. Para mí el teatro era como un medio de escape de la violencia.
La magia de la calle es eso, que las banquetas se vuelven en butacas. Es que te retas, porque tu público al principio no existe. Poco a poco la gente se va a ir interesando si tu personaje... Pausa. Mefi, ¿cómo estaba saltando para agarrar el barrilete? Salten con ganas. Quien se los oye, quien se los ve tienen zapatos de tacón o saber ni qué, pero salten con... Ahorita Fergie está saltando con más ganas que ustedes y eso que él tiene Crocs. Pausa. Sacas el corazón y con el corazón, con la luz del corazón, vas a espantar a las sombras. ¿Te parece? Perfecto. Sí, porque ahí se mira como que estás arriando gallinas. Entonces, espantarlos como que los querés espantar con la luz del corazón. Perfecto. ¿Sí? Desde que salen las sombras, porfa. Quedaría genial. Y yo no pegaría de gritos y alaridos si tuviéramos siquiera una semana y media más, pero no tenemos semana y media más. Mañana vamos a tener que echar punta también, igual que el jueves. ¿Están cansados? Yo también vengo cansado. Entonces, metámosle candela, vamos a estudiar mañana y mañana espero que terminemos la parte donde te ahogas. Ah, va, perfecto. Okay. ¿Sí? Sí. Everyone was working hard, but pressure was building. After rehearsal, Sonia kept quietly to herself, which was unusual because she was normally the class clown, joking with everyone. Something was bothering her, and we sensed it was more than just anxiety about the production. She had been trying to leave the streets and go back home, but it was obvious that she wasn't entirely comfortable with that idea. Allá mismo. ¿Y a dónde te vas a ir hoy, Sam? Mira, él no quiere irse a Misco. ¿Ah? No quiere irse a Misco. ¿Usted no quiere irse a Misco? Dijo que se iba a ir a su casa y que iba a cambiar y que quiere hacer una nueva vida, que quiere apoyar a su mamá. Entonces solo me dijo eso para... No. Pues sí, es cierto. Esfuérzase pues porque a usted lo único que le cuesta es levantarse en la mañana. Pues como vos no te trata mal tu hermano, mano. Pues el hermano... Entonces, ¿qué decide? Es su decisión. Es ahí la beneficiada de usted. ¿Misco? ¿O no? ¿O no Misco? ¿A dónde? ¿A dónde dijo? ¿A dónde va a ir?
After Sonia left, we drove around looking for her, and we found her walking in the direction of a place where street youth sleep at night. ¿No crees la ventana? ¿Por si te sentís mal? ¿Para dónde vas, Sonia? Super 24. Yo personalmente tengo mucho cuidado de observar la reacción del muchacho luego de que ha podido expresar parte de sus experiencias, porque con facilidad se deprimen y al entrar en depresión se van para la calle o de regresar a la calle a consumir droga, porque es el único recurso que ellos conocen para aplacar el dolor. Sometimes, going back home isn't the best option for these youth. Sometimes, violent city streets are actually more peaceful than the homes they left behind. So they stay there and are swept into a negative spiral of rejection that is very difficult to escape. But Italo proved it was possible to free them from the bondage of their stolen childhood. Me recuerdo un día que conocí a alguien que me tendió la mano bastante, ¿verdad? Y que fue Italo. Chitín, él ya me conoció y yo sentí como que yo a él, como le decía, yo a él le tomé un cariño como mi padre. Italo trabajó duramente con Raúl. Este joven, por sobredosis, muchas veces Italo tuvo que ir corriendo a sacarlo de donde estaba en sus brazos, sucio, como estuviera, hasta orinado, se podría decir. Y Italo lo cargaba, lo metía a su carro y se lo llevaba al hospital. Estaba tirado y no podía caminar por la droga, porque la droga me tenía, los huesos estaban tuidos. Mi piel ya no era la misma, ya estaba todo pelado así. Me recuerdo que él me agarró un día, me subió en su carro y me llevó a un lugar para que me restaurara. Lo metía a algún lugar de rehabilitación, se salía, volvía a la droga, lo volvía a meter, se volvía a salir. Pero un día Dios obró un milagro y Raúl entendió que había algo diferente para él. Pero un momento donde necesité tanto que ya no quise estar en las calles por tanta droga, tanto maltrato. Dejó las drogas, Italo empezó a ayudarlo como siempre, llevándoselo a sus eventos, ¿verdad? Compartiendo mucho con él, dándole su amor, incluso viviendo en la misma casa. Y entonces me vine con Italo y ahora pues estoy acá, ¿verdad? Italo me trajo acá y estoy feliz porque tengo mi cuarto, tengo un trabajo, tal vez no gano una cantidad tan grande, ¿verdad? Pero por lo menos me sale para mi comida, pasajes. Estoy estudiando cuarto y quinto y sexto y gracias a Dios este año lo gané y ya mi maestra me dijo que ya todo estaba bien, que no me preocupara. No pensé que se me fueran a quedar tantas cosas, ¿verdad? Pero ahí estoy luchando cada día y siguiendo adelante, ¿verdad? Se podría decir que Dios usó a Italo para que Raúl no muriera en ese entonces, ¿verdad? Y Raúl es uno de los que podemos decir que ya está totalmente descontaminado. Él es una muestra de que Dios está obrando en las calles de Guatemala. De que Él es una muestra y un ejemplo de que estos jóvenes sí pueden salir de ahí, ¿verdad? Esa es la fe que tenemos. Que la situación va a mejorar porque cada vez hay más gente conociendo de lo que hacemos con los jóvenes de la calle y queriéndose unir a nosotros para poder hacer un mejor trabajo. Porque hay muchos jóvenes en la calle.
Just days before the theatrical event, a press conference was held at Cinelux Theater in downtown Guatemala City as an opportunity for street youth to communicate with the media about their lives and the hope they have for their future. En esta parte que trabajas en pintura. Eso es lo que me distingue a mí de todos. Y ponete estos Tamagotchi, vamos. Así fue como yo crecí. Pero sí, mano, fíjate que mis comienzos eran con chalequitos así, una playera y un zapato formal. Eso es lo único que no me gusta del negro. Es que mira, sí se le queda muy independiente. Siempre se están ensayando. Si no ensayas, te quedas. As the press gathered, Tamagotchi played the part of a TSA agent, walking through the theater and scanning everyone with a bowling pin metal detector. His mischievous antics caught some off guard, and it was difficult to keep a straight face. He was a perfect opener for the event, warming both the press and the street. Y sí me siento feliz por tener la oportunidad que tengo de montar un show en un teatro grande. Después del show, tal vez espero formar mi propio personaje y empezar a trabajar como un payaso profesional que sé que voy a empezar a hacer ya. The press conference gave the cast a huge morale boost and fueled their passion to invest even more energy into the show. Time was ticking away, but their goal was in sight, and they believed they could achieve it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giros, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, corriendo. Ay, no se queda Más rápido. Vos, ¿y por qué corriste otra vez? Correlo más hacia acá. ¿Por qué lo corriste? Ahí, cabal. No se va a poder, mira. Mephi was at the end of a 9-month rehabilitation program through an organization called Mahoka. He was living at their home for boys, Casa de los Amigos. Mahoka had connected Mephi with a job working for a city beautification program, and Mephi was building a savings account to assist him with the final phase of his rehabilitation, moving into his own apartment. He'd come a long way in 9 months, and the goal of the show seemed to give him even greater confidence. But sometimes, all it takes is one bad decision to change everything. After rehearsal, Mephi decided not to go back to the rehab house. Instead, he returned to his old home, the one he'd lived in for over 10 years. The streets of Guatemala City. Peer pressure was too much for Mephi to resist. He caved into his addictions and spent the night consuming solvent, marijuana, and crystal.
The next morning, he was found at a place where street youth sleep, called El Tanque, the tank. ¿Por qué no vas a Mojoca? Tengo ganas de ir a Mojoca. ¿Pero por qué no? As shocking as it was to see Mephi in this condition, we'd been told by many experts that rehabilitation is often a revolving door back to the streets. Sos mi cuate, man. Somos amigos. Bien, man. Nos vamos a levantar, man. Listo. Pero bueno. Arriba. Bajo las condiciones que está Mephi no lo podemos montar. Tenemos que cambiar velocidad. Ya estamos a 3 días. No podemos trabajar con esto. Entonces la decisión la vamos a tomar ahorita de una vez. Okay. ¿Está Dani dispuesto a hacer esto? Ya hablé con Dani. Dijo que sí. ¿Lo ves capaz en que en esos 3 días él arme todo y tome el rol? Sí. Bueno. Sí. En términos de ahorita vos como su amigo, ¿cómo crees que tomaría él ese cambio? Él, Mephi, le va a doler. Mira, pues 5 meses de esfuerzo, 5 meses de dedicación. Y para que un día vengan y te digan, ¿estás fuera? ¿Estás fuera del papel? 5 meses que vos le has dedicado tiempo a un papel. O sea, a mí me dijeron de que cuál era la condición para que estuvieran dentro del agua. ¿Cuál era la condición? Ahorita todavía tenés un poco, ¿o no? No tengo. ¿Seguro? Simplemente estoy molesto. Mira, me duele, vos simplemente me molesta. A mí no me duele, a mí me molesta. Me molesta conmigo. Porque te puse empeño. Pero sí te quiero aquí. Porque vales mucho. Y porque tienes talento para hacer esto. Esas oportunidades no se dejan tiradas. ¿Sí? Entonces mañana te quiero aquí. Bien. Sabes, me prometo. Yo te quiero aquí mañana. Lo que pasa es que ustedes toman preferencias, hombre. Sí, tenía preferencia por vos. Preferencias por mí, ¿no? Tenía preferencia por vos. Preferencias, ¿sabes por qué? Porque ustedes quieren que todo salga a la perfección así, mira. Nadie dijo que tenía que salir a la perfección. Todo lo quieren así, ven. Lo mismo te estoy diciendo. Las cosas no siempre van a salir como uno quiera. ¿Sí? Vamos, Mephi. Dejémonos de cuentos. Mañana venís. Yo no estoy viniendo. ¿Vas a dejar ir la oportunidad? Sí, la estoy dejando ir. ¿Vas a dejar a tus compañeros? Solo fue una basura, un estorbo. Nadie dijo eso. Yo lo estoy diciendo. Eso es lo que me considero yo. ¿No sos una basura ni un estorbo? Pero eso es lo que me considero yo. Vas a aprender a ser así. ¿Sí? Mira. Vos me dijiste una vez una cosa. ¿La mano derecha a quién se le da? Los amigos. ¿Somos amigos? Sí. Entonces, ¿un amigo qué es lo que quiere de otro amigo? El pie. Entonces, ¿ves aquí que yo quiero hacerte daño? ¿Sabes? Caras vemos y corazones no sabemos.
Ítalo ese día le salió un evento para ir a Shela. Que iban a estar allá en un lugar, le salió un evento para payaso. Esa fecha fue cuando era el cumpleaños de Alejandro. Entonces fue su cumpleaños y él tenía ganas de ir al lago. Y estábamos en un lugar donde, como supuestamente es el canal, donde baja el agua que va a desembocar al lago, ¿verdad? Me dijo, mira, es que a Ashley se le fue un kite en el lago. Me dijo, no sé si el lago se lo llevó. Pero ya va hasta allá, me dijo. Dije, si quieres, bueno, entonces me voy a meter yo a sacarlo. Y la saqué y me vine allá. Pero cuando vi, él se quedó hasta atrás. Él me recuerdo que me dijo, vos ya es que no aguanto, siento que me estoy cansando. Dale despacio, le dije yo, y comencé a nadar, ¿verdad? Y había un montón de gente alrededor del lago, ¿verdad? Yo gritando, por favor, ayúdame. Uy, se está ahogando, ¿verdad? Fueron como 3 veces. En la otra se miró que él solo levantó la mano, pero fue un jalón así, ¿verdad? Meffy never showed up for rehearsal the next day. Word through the grapevine was that he was back in the streets, strung out on drugs. The incident with Meffy clearly impacted the group that had been through so much together. On top of this, many of the kids were dealing with their own issues. ¿Aquí te duele? Solo el de aquí arriba, el de más ya no. Vamos, ya no. Hasta que ya se me quitó el dolor. Fui con el doctor, pero dice que me van a revisar más. ¿Cómo se llama? Un radio, no sé qué. But there's a saying in the theater. The show must go on. Dejen los problemas afuera. Este evento es para nosotros, para que podamos disfrutar de lo que hemos invertido. Y si después de que me quita me pega. No. La verdad, esto tendría que haber pasado aproximadamente hace 2 semanas. Estamos contra el tiempo. Sí, uno se entra al escenario y se olvida de los problemas, los dejó afuera. Si quieren, ya les dije, si quieren, recogen sus clavos cuando salgan del escenario. Eso no se hace otra vez, Sonia. No se sale uno en un ensayo. No me aguanto las ganas de reír. Pues se aguanta. Hay que aguantarse. No, ese es el árbol. A menos que seas pájaro carpintero, no creo que puedas salir de un árbol. Ponételo sin todo lo que te pones abajo, porque te van a tomar medidas para que te quede bien. Miguel está aquí.
necesito a los 3 chavitos, a Fergie, Sonia. Estas son las mañanitas. ¿Te toca subir? Ya. Sonia, Sandy, Fer, por favor. Toñito, entra. Toñito. Vamos. Entiendo, quédate en esa posición. Cada uno de nosotros decidió que vamos a estar mañana, a meterle ganas, con fuerza y con mucho ánimo. El valiente realmente siente miedo. El miedo siempre va a estar ahí. La diferencia va a ser seguir a pesar de sus miedos. Este escenario que estamos formando ahorita va a ser parte de nuestro espíritu mucho más adelante. Esta historia es la historia de tu vida y de personas que han dado su vida para que ustedes hoy estén acá. El director necesito que esté acá. Roberto. Director. Se llamó Roberto. Te necesitan en el escenario. Allá, Roberto. Acá en el centro. Blin, blin. Vamos a jugar la ronda. Le doy las más sinceras gracias por su trabajo. Gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo. Y gracias por aguantarnos. ¿Nos tomamos de las manos? Y vamos a encomendarnos para el día de mañana. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de estar acá reunidos, de estar en este espacio, este lugar, Señor, que tú has concedido. Yo solo te pido que tomes el control de toda la logística, de todo el evento. Te damos gracias en esta noche. Y yo solo quiero invitarles a todos a que puedan repetir conmigo esta palabra. Paz. Paz. ¿Otra vez? Paz. 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 The morning of the event was as chaotic as the previous 5 months. The cast had still not ever gotten through the entire script and rehearsal. So the premiere was more than an opportunity to present the story to the public. It was a chance to prove to themselves that they could do it. When we asked them why they had worked so hard for 5 months, there was a common answer among the cast. They were honoring their mentor, Italo Castro, Chatin the Clown. A father figure who, even after his tragic drowning, still richly blessed their lives. Este es un día especial de nosotros porque vamos a realizar la obra del payasito Chatin. Lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de corazón para el público, de todo para Dios y para Chatin, donde quiera que nos esté viendo. Yo sé que él va a estar alegre y va a estar gozándose también que los chicos, que su sueño se está volviendo realidad. While everyone was putting on makeup and preparing for the performance, an unexpected guest arrived and surprised everyone. After 3 days of isolation, Meffy walked to the theater on his own and apologetically asked if he could still participate in the event. In the wake of the drug issues with Meffy, Roberto had given Meffy's role to Danny, the choreographer. But neither Danny nor Roberto had yet arrived. So Meffy had to wait
to find out if there was still a part for him in the show. Me iba a representar, tal vez no en mi mismo papel, pero me iba a estar representando con las personas con diferente forma. Fue lo que me hizo regresar. Ajá, bastante bien. Acá están las playeras negras. An hour before the show was to start, Danny, the choreographer, had still not arrived and wasn't answering his phone. Necesito peine. Dice que me echen morado en el pelo. ¿Qué tal todos? Hola Roberto. Entonces esto y las que me dijiste es esta y esta. Sí. ¿O vas a usar esta? Mejor agarrarlo todo. Solo que quería pedir una disculpa por mi actitud. ¿Qué te hizo cambiar de opinión y venir hoy? Que no me tengo que dar por vencido. Tengo que seguir luchando por lo que yo quiero. Tenés talento, te lo dije el día que hablamos. Pero no puedes estar desperdiciándolo así. Me atrasa un montón el regresarte ahorita a tu papel. Pero en vista de cómo son las cosas, lo vas a hacer. Pero eso sí, quiero que lo hagas mejor de lo que lo has hecho. No prometo que recordes, no me prometas a mí nada. Se lo vas a demostrar al público. Y segunda condición, bueno, es la única condición. Quiero que te disculpes con todos tus compañeros del grupo. Con todos. Ok. Y míralo como es que tenés suerte. Las cosas se pusieron. Porque yo dije regresa y se va de sombra. Solo porque aquel no ha venido. Es que te voy a dar la oportunidad. ¿Sí? Y después la mano, después de estarte tocando allá el trasero, me la das, ¿eh? Va, anda, arreglate. La obra está. La obra está. Bríncale, rómpete una pierna. La historia de la obra se va basada en la vida real de un gran payaso profesional, Chitín. Por eso fue que luchamos 5 meses para poder dar a lograr y
Me ha dado bastante felicidad cumplir un sueño de una persona que me apreció bastante y estuvo conmigo en las buenas y en las malas, en los momentos de peleas y chitín. Todo eso estuvo siempre conmigo. Yo siempre les he tomado como una familia. Momento ya no quería salir, ¿verdad? Quería salirme del escenario. Me sentí como que estuviera metido otra vez en el lago cuando pasó eso con él, ¿verdad? Y yo me sentí hecho pedazo, ¿verdad? Pero también hubo algo en mi corazón, ¿verdad? Que le decía, tal vez él no está muerto, él para mí vive todavía, ¿verdad? Él vive, ¿verdad? Nuestro amigo y hermano Ítalo Castro está vivo y en este tiempo reconociendo la trágica pérdida de nuestro amigo Ítalo Castro, también confesamos que esta tragedia es en cierta parte del plan de Dios para darle descanso a su siervo y para motivar a otros a trabajar en su lugar. Hace falta más gente como él. Ellos hablaron de cómo él muchas veces se los llevaba sucios, drogados a su casa. Les daba de comer, los bañaba, los vestía y es una persona digna de admirar y creo yo digna de imitar, ¿verdad?
to many, Italo was a fool. He risked his life in dangerous city streets to care for kids who were not likely to change. In fact, most of the kids he cared for still wrestled with some sort of addiction and never totally left the streets. The irony is that the greatest fruit of Italo's life in this story was actually in the water with him when he drowned. But Italo didn't die in the streets where he risked his life. And his passion was reborn into not just one person, but an entire community of fools. So, if Italo was a fool, then he was a jester for the King of Kings. He demonstrated God's unconditional love and invited the youth to join him on a journey into amazing grace. Algo especial del arte de ser payaso es de que uno aprende a sanar. Un payaso es un niño realmente. El ser payaso los puede bendecir de una manera especial. Porque se van dando cuenta ellos que el dolor lo pueden transformar en gozo. They did it. They pulled off something many considered impossible, and they honored their hero, Italo. When the applause faded, when the lights were dimmed and the audience left the theater, we boarded a bus together and set course on a thought-provoking trek across the city. Everyone was still glowing from their accomplishment. But reality was about to kick in. We were taking everyone home. And of course, home is a relative term. For many of these youth, home was the same streets through which we were driving. We wish we could have frozen time, just for a bit, so that they could rest in the joy of that evening. These youth, who were just honored on a professional stage and celebrated in the limelight with grand applause, were about to step off this bus and go back to the place where all this began. Some might ask if all this effort was worth it. We believe so. But to what extent? It all depends on us. Clearly, we can't change the past, but we can change the future. We can listen to these youth and learn from them, and engage in real solutions. Italo's legacy cast a vision of what is possible. And perhaps Fergie's right. Clowns really are children. And through the process of learning to clown, these youth have reawakened a childlike faith in the great I Am. And if that truly is the case, well, then becoming fools was exactly what they needed. And this is really just the beginning.